Buenos días, maestro y compañeros de clase. Mi nombre es María Fernanda Randón Vigueras y les voy a exponer el tema objetivo, principios, métodos y fines de la geografía política, así como el determinismo y geopolítica en la Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norteamérica. La geografía política es aquella rama de la ciencia geográfica que se refiere a las relaciones que hay entre factores. Estos son geográficos y las entidades políticas. También otra definición es que estudia las organizaciones políticas humanas y su distribución territorial de la superficie terrestre. La geografía política elige como objetos principales de estudio a las relaciones entre población y territorio, de acuerdo a estos niveles de estudio que permiten estructurar el análisis. El primero es el Estado, como organizador base de las fuerzas políticas en conflicto y principal administrador del territorio. Las relaciones internacionales, que abarcan las dinámicas geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas expresadas por los estados. Lo regional, provincial o comarcal, que es un nivel interno del estado y su administración interna y parcelamiento interior. Los principales fines de la geografía política son los siguientes: las fronteras nacionales, las cuestiones electorales, las fronteras marítimas y control de los recursos oceánicos y, por supuesto, la territorialidad. Todo esto contiene la siguiente información, que es división política de la superficie terrestre, la influencia de la actividad política en la estructuración del territorio. También se basan en el análisis de las organizaciones internas de carácter político, institucional, legal y administrativo, además de los procesos electorales con sus efectos en el espacio, sociedades y distintas instituciones. Alfred Thayer Mahan fue un oficial naval norteamericano, ascendido a contraalmirante por sus méritos intelectuales. Fue educador y estratega, considerado como la persona que estableció los fundamentos de la historia naval moderna. El método empleado por él era del tipo deductivo, basando sus pensamientos a través de una serie de estudios de historia naval universal como de asuntos de ocurrencia internacional. La historia enseñaba que aquel que podía dominar el mar también podía dominar a sus enemigos. En esa época, el poder naval constituía el medio más importante para controlar el destino de las actividades de una nación, al igual que el de sus rivales de ultramar. Este filósofo del poder naval estaba empeñado en prever en qué forma el uso militar del mar podría determinar el resultado de los dramáticos y peligrosos cambios y desequilibrios de la política mundial en 1900, donde la Pax Británica estaba llegando a su fin con la aparición de Alemania, Japón y los Estados Unidos de Norteamérica como potencias navales. Gran Bretaña controlaba aproximadamente una cuarta parte de la superficie terrestre y una quinta parte de la población mundial en 1939. 50 años después, sus posesiones fuera de las Islas Británicas se habían vuelto triviales e incluso se enfrentó a una insurgencia en Irlanda del Norte. Pasó los años intermedios desarrollando estrategias para hacer frente a la recesión o la naturaleza transitoria del poder imperial británico. Ha pasado los últimos 20 años defendiendo su lugar no en el mundo en general, sino entre Europa continental y Estados Unidos en particular. Su estrategia es la paciencia, manteniendo abiertas sus opciones, esperando ver cómo se desarrolla el juego y posicionándose para aprovechar al máximo sus cambios en el entorno. En ese tiempo tenía el dominio en el Atlántico Norte, la clave del poder global en el siglo XIX, que le dio control sobre las rutas comerciales hacia los océanos Índico y Pacífico.
Unidos puede ser considerado una gran isla que permite el control total del Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Por lo tanto, se encuentra en una posición de dominio inmutable que le permite seguir siendo líder mundial durante muchas décadas, tanto económica como militarmente. Probablemente solo un colapso económico y social interno pueden poner en peligro a los Estados Unidos. Las potencias marítimas serán cada vez más flexibles que las terrestres, que tienen muy pocos puertos. De hecho, los costes de transporte por barco siempre han sido muy bajos y quizás lo sigan siendo cada vez más. Desde el punto de vista económico, cabe señalar que el siglo americano comenzó en 1916, año en el que la producción industrial de Estados Unidos había igualado a la del Imperio colonial británico en su conjunto. En 1919 los americanos habían alcanzado los niveles de producción de toda Europa, gracias en parte a su valiosa contribución a la Primera Guerra Mundial. Así, solo 140 años después de su nacimiento, los Estados Unidos habían comenzado a dominar el mundo, gracias en parte a las enormes inversiones en universidades y a la inmigración controlada. De mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Eh, Ahorita les estoy presentando la actividad integradora, que es un pequeño cuestionario que enfoca varios puntos de la exposición antes presentada. Agradezco mucho su tiempo y buen día.